Yo creo que Apocalipsis es el cuco de la iglesia. Cuando se habla del libro de Apocalipsis, mucha gente coge miedo, mucha gente ni toca tan siquiera este libro, no se atreven ni tan siquiera a abrirlo, porque el editor está utilizando la palabra que han de suceder pronto. Cuando usa esta palabra o este término pronto, no se está refiriendo a un suceso que ha de acontecer en determinado momento cercano. Hola, te saluda tu hermano y amigo, el pastor Braulio Núñez, y te doy la bienvenida a Esto No Es un Cuento. En el día de hoy quiero excusarme con cada uno de ustedes. Hemos estado trabajando varios asuntos dentro de nuestra congregación. Acabamos de salir la semana pasada de un congreso para las damas bajo el tema Spa para el alma, que fue un total éxito. Mi esposa está recibiendo muchos textos, muchos mensajes de agradecimiento por el tema que estuvimos tocando. Estuvo ministrando durante ese congreso mi cuñada, que vive en la Florida, en Orlando, y estuvo ministrando, y Dios la usó de una manera poderosa, una palabra asertiva, una palabra que por los testimonios, ¿verdad?, que hemos recibido, una palabra que llegó al corazón, llegó al alma de las asistentes. Así que nada, una excusa larga, pero vamos a estar hablando un poquito del libro de Apocalipsis. Y yo creo que en este tiempo, un tiempo que lo apremia, el que nosotros podamos hablar sobre este libro, un libro que mucha gente le tiene miedo. Yo creo que Apocalipsis es el cuco de la iglesia. Cuando se habla del libro de Apocalipsis, mucha gente coge miedo, mucha gente ni toca tan siquiera este libro, no se atreven ni tan siquiera a abrirlo por el desconocimiento, porque solamente se ve lo catastrófico que el libro presenta y no se le da el detalle a lo que en realidad importa de este libro, que es la revelación que Jesucristo nos trajo a cada uno de nosotros, como dice el apóstol Juan cuando le escribe. Y quisiera dar un trasfondo sobre este libro. Primero que todo, quisiera hablar de quién fue Juan. Juan fue uno de los discípulos de Jesús. De hecho, el último discípulo que quedó vivo fue el que escribió esta carta o este libro de Apocalipsis, un libro profético, pero a la misma vez un libro bien importante para nosotros, la iglesia. Y Juan fue estuvo desterrado en la isla llamada de Patmos. Para dar una idea más clara qué tipo de isla era, una isla, no sé si has escuchado lo que es la cárcel de Alcatraz, una cárcel que había aquí en los Estados Unidos. En medio del mar estaba esta isla, este callo pedregoso, y allí se hizo una cárcel donde se llevaban a los criminales más peligrosos de la nación, que era totalmente o casi imposible salir. Pues en algo parecido así fue llevado Juan por el motivo de predicar el evangelio. Ya estaba en sus años mayores. Se cree que Juan, mientras estuvo caminando con Jesús, era uno de los más jóvenes. O sea, que sacando nosotros más o menos, y los estudiosos sacando una cuenta del tiempo más o menos que tenía Juan cuando estaba caminando con Jesús, el tiempo que vivió y el tiempo, ¿verdad?, que se escribió la carta, se cree que Juan estaba en algunos 90, 95, casi 100 años. Pero allí, desterrado, Dios ya en los últimos momentos de su destierro, Dios le da esta revelación en la isla de Patmos. Se la manda a las 7 iglesias que vamos a estar tocando más adelante, así que no te pierdas esto que vamos a estar hablando, porque definitivamente que es un tema bien interesante, es un tema que toca muchos de los puntos que podríamos decir que experimentan muchas iglesias. Así que yo creo que cada iglesia se puede identificar en una de estas iglesias, o mejor dicho, las iglesias alrededor del mundo se pueden identificar con alguna de estas iglesias. Pero antes de eso, yo quisiera, como te dije, hablar un poquito de esta introducción. Este libro comienza diciendo: este es el Apocalipsis que Dios nos trajo a través de Jesucristo. La palabra Apocalipsis lo que quiere decir es revelación, quiere decir descubrir algo que está oculto, o sea, algo que está para pasar, en este caso, porque estamos hablando de una profecía y que pronto ha de ser una realidad, pero que
tú ni yo tenemos conocimiento, por eso necesitamos la revelación. Y Jesucristo entonces le da a Juan la revelación. Y dice que le dio esta palabra a Juan, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y aquí podemos ver que se dice que las cosas deben de suceder pronto y que el tiempo está cerca. Porque el escritor está utilizando la palabra que han de suceder pronto. Cuando usa esta palabra o este término pronto, no se está refiriendo a un suceso que ha de acontecer en determinado momento cercano, sino de algo que ha de suceder inminentemente, algo que va a suceder, no empecé a que lo que Dios ha hablado se va a realizar, va a venir a ser una verdad, porque dice la Escritura que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y Jesucristo dijo que de todas las palabras que él dijo, ni una jota ni una tilde pasarán, sino que todo acontecerá tal y como él lo dijo. Y fíjate que aquí hay una bendición también para aquellos que leen, escúchame, una bendición para aquellos que leen, pero también para los que oyen. O sea, por tú escucharme a mí en esta hora, hablando de este libro de Apocalipsis, la Biblia dice que bienaventurado eres, recibes una bendición. Y fíjate que estuve buscando lo que significaba esto de bienaventuranza. ¿Qué quiere decir una bienaventuranza? Y encontré que bienaventuranza se está refiriendo cuando un rey iba a tomar posesión de su reinado. Otros reyes le mandaban entonces presentes y eso era una bienaventuranza. Entonces el escritor está diciendo aquí que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces es importante que señalemos que Jesucristo nuevamente le dice, escribe las cosas que deben suceder pronto. Aquí también hay un punto bien interesante, porque en el primer versículo dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra ángel quiere decir mensajero. Estos ángeles mensajeros lo vemos bien presente en lo que es, ¿verdad?, el libro de Génesis. Vemos cómo se le aparecieron ángeles a Abraham, se le aparecieron ángeles a Sara, se le aparecieron ángeles, se le apareció un ángel a Agar. Podemos encontrar el ministerio de los ángeles trayendo mensajes. Y aquí hay un punto que a mí me gustaría resaltar, y es que así como Dios, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento presenta el ángel de Jehová, aquí vemos que en la revelación que Juan recibe, dice que la recibió por medio del ángel de Jesucristo. Y aquí podemos ver entonces ya la deidad de Jesús, ¿verdad?, manifestándose en esta revelación. Esta palabra revelación, también quiero que nosotros entendamos algo. No es simple y sencillamente la revelación de lo que va a acontecer, sino que este libro de Apocalipsis nos revela a nosotros en su plenitud, su totalidad, el poder, la majestad, la magnificencia que cubre a Jesús ahora después de haber sido muerto y resucitado. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Me llama la atención porque vamos a estar viendo cómo Juan más adelante declara la visión que tiene de Jesús, declara cómo vio a Jesús. Si tú has estudiado la Biblia un poquito, has leído, has ido a estudios bíblicos. Mientras yo estudiaba esto, rápidamente me vino a la mente cuando Juan estuvo allí en la transfiguración y lo vio compartiendo con Elías y con Moisés, que de hecho dice la Escritura que en un momento dado Pedro le dice, Señor, no nos vayamos de este lugar porque vamos a preparar aquí tres enramadas donde nos quedemos. Pero ahora Juan tiene una visión de Jesús que rompen totalmente lo que él había experimentado en la transfiguración. Ahora él está teniendo aquí una revelación también de que Jesús no es simple y sencillamente un siervo, sino que él es Dios mismo, y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Así que te pido que te quedes. Fíjate, dice que también
El versículo 3 dice que el tiempo está cerca y como te dije, esta frase se refiere a un tiempo o a un cumplimiento inminente, no necesariamente a una cercanía de los sucesos, sino a un suceso inminente, no a algo que va a acontecer de la noche a la mañana, pero algo que sí va a acontecer. El tiempo está cerca. Y dice que este mensaje fue enviado a las 7 iglesias que están en Asia. Asia, lo que nosotros ahora conocemos como Turquía, eran donde estaban estas 7 iglesias. Y como dije anteriormente, este mensaje que fue dirigido a estas 7 iglesias, podemos aplicar cada una de estas situaciones que Dios y que Jesús está mostrando que está aconteciendo en una de estas iglesias. Nosotros lo podemos también aplicar a muchas iglesias alrededor del mundo. Muchas iglesias se pueden identificar con este mensaje que Jesús le envía a la iglesia. Y mira cómo continúa. Juan comienza dándole unas salutaciones, saludando a la iglesia. Dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí voy a hacer una pausa. Cuando está hablando de 7 espíritus, no está hablando de que Dios tiene 7 espíritus, sino que el número 7 significa plenitud, algo completo. Y lo que está aquí Juan declarando, lo que está diciendo es que Dios está completo. En Dios no falta nada. Dios está completo. Ahora comienza diciendo en ese versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Y Jesús dice en el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Y ahí termina Juan entonces dándole esa salutación, que aquí también te quiero dar un adelanto para los próximos que vamos a estar tocando, y es que de estas 7 iglesias, solamente una, su candelero sigue encendido. No te pierdas, porque esa información te la voy a dar según lleguemos a ese punto. Así que mantente, porque no va a ser hoy un tema un poquito extenso, un tema un poquito complicado a la misma vez. Así que quiero llevarlo poco a poco en mi conversación contigo. Ahora sí te voy a hablar la visión, que fue lo que te mencioné hace un rato, la visión que Juan tiene de Jesucristo. Recordándote que te dije que ya Juan había visto a Jesús en la transfiguración, pero yo quiero que tú veas lo que dice ese versículo 9 de Apocalipsis, cuando Juan ve a nuestro Señor Jesucristo. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Como te mencioné, fue llevado a esta isla desterrado, no sin antes haber sido intentado ser hervido en aceite, pero milagrosamente Dios le guardó la vida. Entonces, al ver que no es muerto, lo destierran a la isla de Patmos. Yo me imagino a Juan, cuando leo esta carta, su piel posiblemente tenía muestra del intento que hicieron de matarle hirviendo en un aceite, pero Dios guardó su vida. Porque nosotros leemos las escrituras y muchas de las veces se nos van esos detalles. Y aquí Juan, su cuerpo, su piel, posiblemente estaba lacerada por ese aceite caliente que le intentaron matar. Pero mira lo que dice Juan en el versículo 10 de este primer capítulo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y hago otro paréntesis, para muchos estudiosos, cuando Juan dice, estaba yo en el día del Señor, muchos creen que se está refiriendo al domingo, otros creen que se está refiriendo a que en el Espíritu él estaba viendo ese
ese día cuando Dios empezará a juzgar, ¿verdad?, la tierra. Pero ya sea que fuese un domingo o que Juan, ¿verdad?, en su éxtasis estaba viendo los sucesos, la realidad que aquí lo más interesante es lo que Juan está experimentando y lo que está viendo. No precisamente si era un día o si él estaba en el espíritu, como dice, en el día del Señor, refiriéndose al día en que Jesús vendrá a juzgar la tierra. Dice: y oí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice el versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esto. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Pero lo que quiero compartir contigo, y con esto ya quiero ir cerrando esta introducción al libro de Apocalipsis, es la visión que Juan tiene de Jesús. Él había caminado con Jesús. Él había abrazado a Jesús, él se había recostado del pecho de Jesús, pero ahora cuando mira hacia atrás y escucha su voz, su gloria, y ve a Jesús en todo su esplendor, dice que cayó como muerto. No es el mismo Jesús que él vio caminando por las calles de Galilea. No es el mismo Jesús que él vio caminando por las calles de Capernaum. No es el mismo Jesús que él vio caminando por las calles de Jerusalén. Ahora es el Cristo glorificado en todo su esplendor, y dice que cuando le vio cayó como muerto. Pero qué bueno que aunque Jesús está en todo su esplendor, con toda su gloria, todavía pone su mano, su diestra sobre él y le dice: cobra ánimo, yo soy el que caminó por Jerusalén, yo soy el que sanó los enfermos, yo soy de quien tú te recostabas en el pecho, pero que ahora estoy en gloria. No tengas miedo, yo soy. Y Jesús te está diciendo en esta hora: no tengas miedo de nada de lo que está aconteciendo. Yo soy, yo tengo el control. Escribe, le dijo a Juan, las cosas que ves, las que están sucediendo y las que han de suceder. Él tiene el control. No empiece a que estemos viendo guerra, rumores de guerra. Tenemos que mantenernos quietos, porque Él es, el que era y el que ha de venir. Dios te bendiga. Te espero la semana próxima, cuando estaré entrando de lleno al mensaje a las 7 iglesias. Así que si tienes algún comentario, algún detalle que nos pueda ayudar sobre este libro de Apocalipsis, escríbelo en los comentarios. Sería bueno para que así también todos seamos beneficiados de este contenido y de este libro, y que aprendamos a no tenerle miedo a este libro, sino de él buscar información y ser bendecido, porque hay una bendición, hay una bienaventuranza para aquellos que leen, que oyen y que obedecen las cosas escritas en esta profecía. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te saluda tu hermano y amigo, el pastor Braulio Núñez, y te digo, hasta luego.